che io non ho mai avuto alcun interesse reale, per nulla. Silencio, por favor. Sube pértiga. Y dame un chuco, por favor. ¿Motor? Sonido, graba. Cámara graba. Control de esto. Un poco de chasquido iría bien. Vamos a grabar un wild track. Ya no tanto por lo que concreto que pudiera hacer, sino porque te cuentan además de una época que me parece fascinante. Yo le hice una entrevista una vez a López Vázquez, tío, en el Principal, ¿sí? Pues, cuando mis coqueteos con el periodismo, que bueno, para sacarme un dinerillo pues las hacía para el Heraldo Aragón o algo así. Vino López Vázquez con una obra que se llamaba, no sé cómo, que le hacía con Ana Marzoa, creo. ¿Ah? Y, o sea, me acuerdo, una comedieta de una pareja en crisis, tal cual. Y estaba el hombre bastante mayor y tal, y hablé con Anadón y dije, oye, quiero hacer una entrevista con este. Y Anadón y yo habíamos ido a jugar al baloncesto juntos durante años a Helios, porque Anadón era de los precursores del baloncesto en España. Lo sé. Y me dijo, pásate tal, que ya hablo yo con él. Entonces nada, le hago la entrevista, estamos hablando tal. Tenía un mal día, pero bueno, así estaba así cordial y tal, pero se ve que está un poco amargado, ¿no? Y digo, ¿qué te parece la situación actual del cine y tal y qué cual? Bueno, pues para los actores mal, porque bueno, pues porque hay muchos problemas para la gente joven, los ejecutivos, los productores, está todo podrido, tal. Pero yo tenía 15 o 16 años, digo, ¿podrido por qué? José Luis dice, bueno, pues porque se los follan, ¿no? Porque están por el culo, o porque una serie de cosas que, bueno, es una mierda, esto es una mierda. Qué grande. Y Anadón y macho, no seas tan amargo. José Luis, es que es verdad. Anadón con ese despacho lleno de trofeos, precisamente. Sí, claro, sí, hombre, no, este era, bueno, y con amistad o con, no supongo amistad, porque en muchas fotos salen juntos, con el actuar, gerente del patronato y director del Teatro Principal, con Chema Turmo. Chema Turmo, que también lo conocía yo del básquet, tío. Claro, este era crítico de partidos del básquet. Sí. Pues hablando de básquet, igual realmente arrancamos, yo creo que estamos ya grabando ahora hace un rato, ¿Ah, sí? intentando que dijeras algo que a lo mejor pudiera ponerte en compromiso y se pudiera pues ya lo he dicho. Sí, amigos, yo fui el que entrevistó a López Vázquez, sí. No lo hemos intentado, pero no nos ha salido bien la jugada. Vale, bueno, pero bueno. Miguel Ángel Lamata. Muy buenas, Luis Alban aquí. Bueno. Has venido por lo del puesto de guionista, de realizador, de actor, de director de teatro, de periodista, ¿realmente de qué? He visto que había una vacante, no sé exactamente para qué, pero yo digo, mira, esto es lo que sé hacer. Entonces voy a venir y... Sí, no, que viene bien en estas empresas, viene bien que cualquier humanista del mundo del audiovisual y del teatro traiga su currículum, porque siempre pueden surgir oportunidades. En este caso soy más bien humanoide, pero sí, pero humanista, pues bueno, de alguna forma me confiere el glamour propio del palacio en el que nos encontramos. Claro, nos encontramos de hecho aquí en la factoría de los sueños, claro. en la fábrica de las luces, de los lúmenes y de las temperaturas de color, por ejemplo. Ya con esto iba a hacer el primer chiste guarro, pero ya me has dicho que... No lo voy a hacer. No quiero que no. Se me ha olvidado ya. No, pues si te ha olvidado, lo que no vamos a hacer es parar para recordar. Aquí lo que intentamos es la fluidez. Aquí nos manda la fluidez. Perfecto. Oye, que eso, cuando decidiste, cuando se pasa por la cabeza, que decir, yo tengo en mi caso, tengo el momento concreto en el que dije, yo quiero hacer lo que está haciendo ese tipo en el escenario y quiero pasármelo así de bien como se lo... Tengo claro en qué momento, en qué año, en qué función fue y quién era el actor que lo estaba haciendo. Ahora ya dilo, si no te importa, porque... Bueno, pues mira, sí, porque lo voy a decir porque se lo he dicho a él alguna vez. Yo ya hacía teatro amateur, y no había entrado todavía en la escuela de teatro, y viendo una vez a José Luis Esteban, lo vi además en dos cosas seguidas que casualmente con los años hice esos dos mismos montajes, los hice yo, y de hecho en uno de ellos haciendo el papel que hacía Jota. Uno de ellos fue Farsa de Espectros y otro Memoria de Bolero. En Farsa de Espectros dije,
yo quiero pasármelo como se lo está pasando el Perolas, que era el personaje que él hacía, y yo quiero pasármelo como se lo está pasando ese tío. Y luego Memoria de bolero, también con Tranvía Teatro, solo vi en el principal y dije, me reafirmo, y es que el mismo tipo es el que ha hecho que yo haga esto, y efectivamente a partir de ahí ya me metí un poquito más, pero estamos hablando de mí porque estamos hablando de mí. Porque al final querías darle 2 hostias a Miguel Pardo, que es lo que hacía José Luis Esteban al final de Memoria de bolero. Esa era buena. O sea, querer fostiar a mi buen amigo Miguel Pardo es un poco lo que te impulsó a querer ser actor. Hombre, ya hemos hablado en alguna otra conversación de Miguel Pardo, porque claro, ha sido un imprescindible del teatro y del audiovisual aragonés, por más que luego hizo, no sé, no digo retirada, porque es verdad que de estas cosas nunca te retiras, pero es verdad que no ha estado muy presente en estos últimos tiempos. Conmigo, hace un tiempo me encontré con este hombre, con Miguel Pardo, que fue el protagonista de mis 2 primeros cortos y también estaba en mi primera película y tal, en un pequeño cameo, pero no exento de bastante gracia. Y yo creo que esto es lo mismo, cualquier día el mundo lo reabduce en cualquier momento. Bien. Sí, yo a mí me extrañó mucho porque es verdad que era un tipo muy disfrutón y se lo pasaba muy bien con el oficio. Pues mira, Jota, que lo he visto últimamente, bueno, tenemos amistad, siento verdadera devoción por él, porque me parece un actor imprescindible y estupendo, y a él se lo he dicho esto, digo, mira, tú, a ver, no me digas eso, Luis, digo, pues es verdad, tú fuiste el que motivó esto, pero ya pasándote el protagonismo inmediatamente, ¿en qué momento piensas que dijiste, yo voy a escribir esto con intención de que haya una ficción de lo que estoy escribiendo, que haya una obra de teatro, que haya un guión que pueda llevarse a pantalla? ¿Tú eso lo recuerdas? Quiero decir, ¿eras de los niños que escribían sus historietas y luego las hacía con los vecinos? O... Si me tengo que remontar a lo primero que escribí, creo que fue una especie de redacción con la que gané un premio en el colegio, que me eran unos libros y unos juguetes, y me acuerdo que una redacción sobre la nieve, o sobre una nevada o algo así. Y es verdad que yo empecé a leer más o menos pronto, tebeos muy pronto, y libros también pues a su debido tiempo, hace 7 u 8 años. Libros de Enid Blyton, por supuesto. Sí. Y entonces, a base de grandes intoxicaciones de lecturas varias, pues la verdad es que supongo que la redacción pues no quedó del todo horrible. Me llevé el premio así, me acuerdo que eso me gustó. No tanto por el premio, que no me acuerdo muy bien ni lo que eran, sé que eran unos libritos y unos juguetitos, pero sobre todo eran unos libritos lo que a mí me interesaba, sino por la conexión con la gente. O sea, me acuerdo que hubo un aplauso cuando dijeron, y el premio es para Miguel Ángel Amata, en el Colegio de los Maristas en el año... El premio es para David Trueba. Prácticamente. Y el caso es que dije, pues mola que se haya conectado. Me acuerdo que me gustó lo que te decía, ¿no? La idea esa de conectar, la sensación de haber conectado con la gente a través de algo que has escrito. Y luego es verdad que escribí también un cuento que me acuerdo que era una especie de asalto al universo de los Marvel, que era Spider-Man y el Hombre de Hierro contra David Trueba o algo así, no me acuerdo. Y me acuerdo que lo mismo al acabar ahí no me dieron premio alguno, pero al acabar sí que hubo como un aplauso, que eso de hecho lo recreé en una de Zombies, y me gustó mucho la sensación, pero sobre todo porque me casqué unos minutos leyendo el cuento aquel, que eran 4 cuartillas, y vi que todo el mundo estaba muy interesado. Sí. Es verdad que la elección del tema fue importante. Dices, voy a escribir un cuento sobre pues un señor que pasa por la calle y que se va a tirar al euro. Bueno, pues mejor habría tenido un engarce con el público, pero si eso ya es Spider-Man y el Hombre de Hierro, pues ya... Ay, amigo, ya vamos a caballo ganador. Efectivamente, a mutante ganador. A mutante ganador, claro. Y aunque ninguno de los dos creo que eran mutantes, ahora que lo pienso, pero bueno, y eso fue la primera vez, y creo que ahí, y después de haber visto pues Tiburón de Steven Spielberg, que se lo he contado muchas veces, que la vi en el 75 de la manita de mi padre, y la verdad es que me marcó mucho esa película, y me sigue pareciendo una de mis 5 películas soñadas, por así decirlo. Soñadas porque sueño con ella mucho, ya están hechas. Claro. Y sus horribles secuelas, la mayoría son terribles. Claro, para que ponerse con otra, ¿verdad? Entonces quizá eso, el momento fue ese, y siempre ha habido casi más facilidad para conectar así con la gente a través de cosas que escribes y eventualmente pues pones en escena o ruedas, casi más que hablando. Entonces... Sí, pero fíjate, mira, me pasó algo parecido, pero también gané, no quiero competir con esto, pero compite. No, porque pero es verdad que yo tuve mi lote de libros, tengo una medalla que está Cervantes en la medalla, pero también grave. Yo no puedo competir con eso, No tienes medalla, Con Cervantes no. Bueno, claro, no, el Cervantes no me lo dieron. Con Harold Robbins. Se quedó en una medallita de la tienda del barrio.
Pero es verdad que tampoco lo recuerdo que como que eso me hiciera más popular, fíjate. Quiero decir que los chavales estaban en otras historias que no eran precisamente voy a escribir No, cuentos es que y- la gloria, lo que es la gloria, yo la disfruté más. La gloria sí, la apoteosis, en un gol que metí en un partido en el patio del colegio de casualidad. Yo estaba hablando del libro, seguramente con el portero del equipo contrario. Alguien centró, yo me aparté un poco para no estorbar al portero, que era colega mío, y de repente la pelota me rebotó en la cabeza y entró por toda la escuadra. Yo ni siquiera vi lo que había pasado, pero de repente había como 15 personas abrazándome y besándome y tal y que cual, porque había metido el gol justo cuando el padre no sé qué estaba pitando con el pito el fin del recreo. O sea, gloria, lo que se dice gloria, fue eso. Lo que vivió Iniesta en Sudáfrica metiéndole el gol a Holanda. Eso tú lo has vivido. Y sin saber lo que me estaba pasando. Claro, dirían, sin tiene todo. calcularlo. O sea, este tipo, o sea, escribe bien, mete goles de cabeza en el último minuto, en la prórroga. Pero es realmente. porque sabía que no sabía que estaban grabando, Luis. Ah, bueno, Es eso. eso siempre ayuda. Eso, efectivamente. Claro. Sí. Pero, y realmente, ¿cuál fue el primer texto que acabó yendo a un cortometraje tuyo? Bueno, también de otros, ¿no? Lo primero fue tuyo. Sí, pues hice un corto que no llegamos a acabar en Super 8 que se llamaba Hardcore XXX, que iba sobre un escritor de novelas de espías que interpretaba yo, que tenía una pseudo historia de amor con alguien, con una... No me acuerdo de que iba muy bien eso, que eso lo interpretó una vieja amiga mía de la adolescencia, bueno, de la juventud más bien, que luego fue directora de Antena Aragón, que era María José Gracia, que produjimos en Super 8 entre dos. No lo acabamos porque quedó muy mal. Pero bueno, pues ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está. Hicimos otro que se llamaba, no me acuerdo ni qué, Detectives sin sustancia o algo así, que era una cosa que quería emular un poco películas de acción que tenían 40, 50 millones de dólares de presupuesto. Nosotros lo hicimos con unos pocos miles de pesetas y con 16 milímetros, una cámara de 16 milímetros, que es la misma que le regalan a Steven Spielberg en Fabelman, los Fabelman, su tío le regala una Payar Bolex, que era una cámara que empleaban en la guerra para pues eso, pillar imágenes de gente muriendo y todo ese tipo de cosas. Tampoco acabamos el corto en 16 milímetros, pero el siguiente, que se llama Rencor Visceral, que era una macarrada infernal de corto, ese sí que decidí que el aprendizaje ya había terminado. Bueno, el aprendizaje muy, muy, muy básico, es decir, qué es una cámara, qué aspecto tiene, qué hay que hacer para que la cámara saque al actor, lo ruede y tal, y sea luego proyectable. Dije, por muy mal, muy ridículo, absurdo y delirante y patético que quede el corto, lo vamos a acabar. Y lo acabamos. Y eran peliculitas de entre comedia y acción, que parodiaban un poco el género que trataba de forma inconsciente, por supuesto. Yo pensaba que estaba haciendo una gran obra. Sí. Claro. Ahí estaba Miguel Pardo. Sí, ¿Quién más andaba contigo en esos inicios? Pues estaba gente que salió de la escuela de teatro, pues Maite Navales, que era mi novia por aquellos tiempos, Laura Villafranca, que esa también luego creo que tuvo una retirada tal, una gran actriz también. No, te iba a decir, o sea, es que, claro, yo reconozco, bueno, es que yo era de la promoción siguiente, Ajá. pero toda esta gente la conozco. Claro. Claro, muchos se fueron a Coraza, varias personas se fueron Maite, a Coraza. Rosa Sáez, se fueron para allá, sí. Menchu me parece que también fue. Menchu, no lo sé, Menchu creo que se fue a Menchu- Estados Unidos. Menchu se fue a Estados Unidos, es verdad. Casóse con un nativo de allí Es verdad. y con un americano y creo que sigue por ahí. Sí, porque de vez en cuando, yo creo que ya es de las 5 villas y de vez en cuando en algún... Mira, yo maquetaba, bueno, de esto que al final haces más de una cosa, y estuve un tiempo en una empresa de comunicación, maquetaba unos periódicos de comarcas y uno de ellos era de las 5 villas y de repente dije, pues no estoy maquetando, no es esta Menchu, Sí. y efectivamente era de egeanos por el mundo, no recuerdo si era Egea la localidad. Yo creo que sí. Y efectivamente ahí estaba ubicada muy bien. Y yo creo que salió en un Aragoneses por el mundo Sí. en Estados Unidos. Sí. Menchu Esteban, que era como la Bette Davis de aquí. Y también estaba el que era su novio por aquellos tiempos, que era Juan Pablo López, que Hombre. luego lo he tenido en un par de películas también. Claro. Hombre, Juan actualmente controlador aéreo. Sí, señor. Controlador aéreo. O sea, efectivamente. es muy curioso esto, porque claro, era el tipo con más temple del mundo, con lo cual dices, olé, es que claro, todo esto ha sido un aprendizaje para estar luego en un sitio salvando oportunidades de bacles de aviones, ¿no? Sí, pero bueno, de vez en cuando hablo con él y le pregunto, ¿y cómo es esto de estar, como tú dices, salvando de bacles y tal? Y como tiene esta flema entre británica, aragonesa y alemana, porque alemana. creo que su madre o su padre, uno de los dos, su madre, creo... Su madre. Pues te dice lo mismo que te podría decir si le preguntas qué te parece esta Madalena. Dice, bueno, pues es una sensación que no está mal, tampoco está bien, no es una pasada. Y te responde un poco, oye, ¿qué tal el apocalipsis, Juan?
bien, no está mal, no está bien. Pasa. Hombre, vamos, tengo muy buenos recuerdos, pero además iba a decir era, y no, claro, obviamente es, lo que pasa que es verdad, hemos perdido trato, hemos perdido relación, pero un tipo estupendo. Un tipo que muy buen actor, además, muy buen actor. Sí. Yo he hecho teatro con él, además, sí. Y luego él hizo audiovisual. Yo me acuerdo, bueno, este hombre ha practicado sexo con un vehículo. No dentro de un vehículo, sino que ha hecho lo suyo con una Honda. ¿Tú recuerdas aquello? Yo le recuerdo haber sido poseído bestialmente por Pablo Lozano en un corto que hizo Pablo Lozano. Pues yo creo que este de Pablo Lozano se llama Sivier, por lo de CBR de la Honda Sivier, que le dicen. Tenía tal amor por ella que acababa practicando sexo con la propia moto. O sea, que el pobre Juan, con su temple, ha hecho un poco de todo, efectivamente. Bueno, en los 60 en Woodstock se sembraron cierto tipo de obsesiones que pues cristalizaron una generación posterior, si no pasa nada. Claro. Bueno, hay mucha gente de esa época, fíjate, no sabía si es que es curioso. ¿Tú recuerdas cuando nos vimos por primera vez? Yo no recuerdo. Claro. No. Pues fíjate eso. Pero refrescame la memoria porque está queriendo llegar hasta ahí. Mira, había un sitio que a veces lo comentamos entre profesionales del medio, que era un sitio, un punto de reunión. Igual que aquí estamos ahora en un punto de reunión, un punto de celebración. Casi clandestino, diría yo. Casi clandestino, efectivamente. Porque oye, ya ha sido una cosa de arte de la empresa que ha dicho, vamos a hacerlo aquí en el almacén de ZTAC, ¿no? Estas conversaciones van a ir al almacén. Había un sitio en el que nos encontrábamos todos que era el Vips. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tenía un horario ininterrumpido, era un non-stop. Podías comer a las 4 de la tarde si acababas de hacer un trabajo a esa hora y, por supuesto, podías ir a las 2 de la mañana. Mira, recuerdo además que a las 2, los teatreros íbamos a las 2 de la mañana porque a las 2:30 el Vips era el segundo sitio al que llegaban las críticas de teatro. Entonces, siempre que estrenábamos un espectáculo, allí estábamos porque primero entregaban, el Heraldo entonces estaba en la carretera a Madrid, dejaba el primer taco de periódicos en la gasolinera, en los enlaces, y el siguiente iba para el Vips. Y entonces ahí estábamos todos los teatreros por allí. Bueno, pues allí, con esa relación que tenías con gente del teatro, coincidimos un día y además lo recuerdo porque dije, claro, es verdad que además hubo una reacción tuya humorística porque yo te conocí en el suelo. Sí, pero además no por beber. Sigo ahí de alguna forma. No sé. Hay algo mío que quedó en ese suelo, Luis. No, amigo, no. Y entonces me dije, hostia, qué bien ha reaccionado ante esa... No lo sé, se te movió la silla cuando fuiste a pedir algo y se te movió la silla. Y entonces yo, que estaba llegando entonces, vi que había un hueco en la mesa y de repente aparecía un monigote y aparecía por detrás de la mesa. Y entonces ya nos presentaron y coincidimos alguna vez por sí, esa creo que estoy llegando, que es ya por fin la neurona de guardia ha llegado ya a ese momento. Y luego la segunda vértebra, digamos, lumbar, que a lo mejor en esa caída el coxis y la penúltima vértebra sufrió y a lo mejor lo tienes todavía ahí. Es una reacción clásica que no la ha experimentado alguna vez. Que, claro, hablando de teatreros, y aunque estas conversaciones vayan alrededor del audiovisual, claro, tú tienes una relación muy directa con el teatro. Y además de esa época más o menos. Sí. Ayer lo hablamos en el estreno de Luis Carlos La Rodera, estábamos hablando con Yolanda, precisamente que en esos años yo llegué al teatro porque Rosa Sáez me metió un empujón. Yo he llegado siempre a las ciertas cosas que me han enseñado mucho y que me han aportado mucho, creo, a la hora de intentar hacer las películas lo más decentemente posible, por empujones que me metió la gente. O sea, María José Gracia, que protagonizó, como te digo, mi primer corto en Super 8 que no acabamos, me metió un empujón y me metió delante una cámara para un casting en Antena Aragón. Y Rosa Sáez, me acuerdo que se iba con Maite a estudiar a Coraza. Y existía el grupo de Cingras que ella había montado con Pepe India, creo, y me dijo, pues esto lo diriges tú, yo no voy a poder dirigir la obra que tenemos medio ya puesta en marcha, que era Si Baudelaire levantara la cabeza, que era una adaptación en clave de clown de los pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire, o sea, una cosa bien marciana. Claro, los poemas son maravillosos, pero claro, dice Rosa que maneja el clown como una monja de clausura, un rosario, pues me dijo, bueno, estos son las claves del clown. Y dice, ¿a ti que te gusta mucho el Saturday Night Live y los Monty Python? Y digo, eso es clown. Y dice,
sí. Llamémoslo así. Hombre, no es lo contrario. O sea, No. O sea, piensas en Dan Aykroyd, en John Belushi, en Bill Murray y todos estos, y bueno, ellos venían de las escuelas de improvisación de la Second City y tal y cual, y bueno, pues no están en los parámetros contrarios. No. Y me acuerdo que fue el empujón que me metió Rosa y dice, mira, codirijamos la obra, yo vendré de Madrid cuando pueda y tú ensaya con ellos entre semana y tal, y me acuerdo que así fue, y yo lo recuerdo todavía. O sea, muchísimo de lo poco que sé como director de actores, tengo la certeza clara de haberlo aprendido haciendo teatro aquellos años con las Cíngaras. Y ahí estabais pues, varias compañías, ¿no? Pues, EKT, por supuesto, y tal. Sí, había varias compañías universitarias. El Hombre Mierda, había una que se llama El Hombre Mierda, que la dirigía, no sé si a Pedro Rebollo. Hoy va. Sí, que en paz descanse. Hoy va. No, Pedro quiero que Pedro descanse en guerra, porque Pedro es un tío para descansar en guerra. Eso le va a sentar mejor allá donde esté la guerra que la paz. Bueno, tú has trabajado con Pedro, sí, claro. en el pues primer corto que acabamos y en un par de pelis, en la primera y en la segunda estaba Pedro ahí. Sí. Claro, sí. De sicario del Gran Wyoming, concretamente. Claro, es que fíjate, lo que pasa es que entonces no había las facilidades también que hay ahora para ver vuestros trabajos, ¿no? Tus trabajos. Pues anda que para hacerlos. Claro, claro. O sea, era una época complicada. Yo recuerdo que en festivales de cine, cuando empezaron los festivales de cine hace 20 y tantos años, ¿no? Era cuando se empezaban a ver cosillas. Yo recuerdo haber visto alguno de esos cortos, ¿no? Claro, o sea, Pedro, ¿a quién más recuerdas? Bueno, técnicos, yo entiendo que la parte técnica también en esos primeros cortos era un equipo reducido, ¿verdad? Muy reducido. Me acuerdo que estaba Arturo Briones como director de fotografía, que también estuvo director de fotografía de los primeros cortos de Jorge Blas, y Carlos Mateos, por ejemplo, que es amigo mío desde hace siglos, desde que hacía yo un programa de radio sobre cine en Radio Heraldo, que fue donde nos conocimos. Pues Carlos siempre venía a echar una mano, pues de sicario de Arturo, y eran cortos que hacíamos entre siete, pues le pedíamos a alguien que tuviera un chalet que nos lo prestase, mi tía en este caso, para rodar ahí un pseudo thriller, y nos pegamos una semana rodando como locos sin tener ni puta idea, e intentando que los planos casasen y que el ridículo fuese lo menor posible. No se conseguía, los planos casaban pero ridículos eran. Sí. Bueno. Que, mira, además de todos estos productos de aprendizaje, digamos, hay un momento clave, lógicamente, en tu vida profesional, que es el viaje a Madrid. No solo tuyo. Parece que aquí había habido alguna especie de pandemia que afectaba al mundo del audiovisual. Sí. Y no sé cuántas personas llegaron a ir. Yo creo que había pisos que eran... Había una fuga de cerebelos, pues... ¿Tú recuerdas en qué año te fuiste tú a Madrid? Yo me acuerdo que el 97 y sobre todo el 98 estuve en Antena Aragón, lo que entonces se llamaba Antena Aragón. Bueno, y ahora actualmente... Y ahora Aragón Televisión. Y ahora actualmente para mucha gente también. Sí, para mí yo sigo llamando a Antena Aragón porque se me escapa, pero realmente me acuerdo que estábamos ahí presentando 3 programas a la vez y escribiéndolos y dirigiéndolos y siendo mi propio reportero y diría a modo de coña que alguna vez seguramente pase el mocho por el plato, pues que creo que de hecho lo hice. O sea, que hacíamos todo también entre Esteban Oliver, hoy que le va muy bien haciendo teatro musical. También, perdona, de esa misma promoción que estabas diciendo, de Pepe India, de Maite, de Laura, de toda esta gente. Sí, no sé si Esteban estaba en la tuya o en la de ellos, creo que en la de ellos. En ¿verdad? la de ellos, sí. De hecho, él se fue a China o a Japón. A Japón, ¿verdad? A un parque temático haciendo de cosas de sevillana. Y mucha gente de mucho nombre ha pasado por ahí. Pepe, Cristina Gallego, yo he trabajado con ella también en teatro, en lo de Firmado Lejarra, hoy célebre imitadora de Isabel Díaz Ayuso, entre otros muchos. En el intermedio también pasó por Japón, sí. Ay, pues, ¿verdad? Por ese parque. Qué bueno. Vale, perdona que te... Bueno, y Esteban, de hecho, luego si quieres contemos la historia de cómo Esteban acabó haciendo El Rey León en Manhattan. Que esa historia también tiene su miga, a ver si nos da tiempo. No la dejemos pasar. No. Dejémoslo como bonus track, pero de momento totalmente. Ya tenemos. Pues nada, pues Esteban, Germán Larone, otro que también está descansando en guerra, y yo presentamos La Hora Freak, un programa de tal cual, y al final yo creo que un poco nos echaron por políticamente incorrectos, mayormente a mí, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues como había una oferta para ir a hacer
televisión muy de consumo. De hecho, en un programa de Bertín Osborne como guionista, Antena 3, mi chica estaba allí, Maite estaba allí, había ya unos cuantos amigos que se habían ido para allá, Salomé se había ido para allá, Miguel Aparicio no, pero estaba a punto, y toda esa generación que estaban también en Antena Aragón estudiando en el IFPS, todos estos que luego pues han llevado unas carreras bastante formidables, pues Nacho Blasco, Nacho Rubio, Arantxa Ezquerro, Germán Roda, todos estaban ya con el run de buscarse la vida allí a ver qué pasaba. Y no me acuerdo quién se fue primero, yo me acuerdo que me fui un 4 de enero de 1999. Llamé a Antena 3 cuando me echaron de Antena Aragón y dije, oye, este puesto que he rechazado como guionista en este programa sigue sin cubrir. Y dice, sí, no, estamos esperando a ver si te entraba un ataque de cordura y te venías. Y dije, pues muchas gracias porque lo voy a hacer. Pues, Lo voy a acabo hacer. de recibir un empujón. No les dije el porqué. Así me fue una patada. Pero sí, me fui para allá y me acuerdo que también aprendí mucho haciendo ese programa, que era un concursito, era pues como una especie de 1, 2, 3, que eso sí, pues, barrió en audiencia, entre que Bertín se lo pasaba de puta madre haciendo eso y que el programa era muy para la gente, muy para el sábado por la noche, muy de diversión. Y sí, en 1999. Y efectivamente, hilando con lo que decías antes, había un piso de la calle Tres Cruces en el que vivíamos Maite Navales, Rosa Sáez, Raúl Sanz, Hombre, Pepe India, Silvia Gatón y yo. ostras, sí, claro, conozco a todos, claro. Pero luego había otro piso, un barrio más allá, en la zona de Sol, que se podía ir en 5 minutos andando, donde estaban Miguel Ángel Eijón. En pocos meses tomaron el piso por las armas Miguel Ángel Eijón, Miguel Aparicio, Salomé Jiménez, Nacho Rubio, Nacho Blasco, Germán Roda, Natalia Pérez Moreno, y por ahí cruzaron, bueno, Pilar Palomero, Álvaro Jiménez, muchísima gente que iba a Madrid, volvía, Jorge Blas estuvo también ahí. No, fueron 2 núcleos y estábamos siempre transitando de un sitio a otro, estábamos todos empezando, pues los que teníamos un curro en la máquina, ¿no? En mi caso era en Antena 3, pues bueno, pues decíamos, venga, a ver un poco en qué momento me puedo pasar a lo de contar historias, que es lo que todos queríamos hacer en primer lugar. Y los demás, pues algunos querían ser escritores, otros querían ser actores, otros querían ser directores, otros querían ser productores, otros queríamos serlo todo a la vez. Pero sí fue unos años curiosos. Del 99 al 2001, me acuerdo que estábamos todos con un bullicio de sueños en la cabeza. Grandes fiestas también. Sí, no te iba a decir, realmente acento madrileño no os cogió a ninguno porque era una cosa un poco endogámica. A mí de hecho, curiosamente esto, al hilo de esto, me ha entrado más acento aragonés estando en Madrid que a perder el aragonés cuando fui para allá. O sea, es curioso, pero... Claro, fíjate, además tu llegada a Madrid dices, bueno, de todos los que estamos hablando, de la mayoría por lo menos, y de los siguientes, quiero decir, que han ido llegando a Madrid, tengo también muchos amigos, siempre ha sido muy complicado, quiero decir, el desembarco, pero claro, tú fuiste, por un lado, ya con un trabajo que era con Bertín, sí. pero es que luego estuviste con Pepe Navarro, recuerdo, ¿verdad? Estuviste de guionista y no sé si de alguna cosa más. De todo, o sea, lo que hice con Pepe, al principio entré como guionista, porque 2 personas con las que coincidí, Emilio de Felipe y Roberto Villar, eran 2 guionistas que habían estado con Pepe en el Mississippi y en el Pelícano, y cuando Pepe hizo el programa que hizo en Vía Digital, pues me dijo Emilio, un tío loquísimo, canario y genial, me decía, La Mata, ¿qué te parece si te vienes ahí de guionista con nosotros para echar a perder tu vida? y dije, vale, me parece una gran idea, porque además a mí me gustaba mucho el programa de Pepe, el Mississippi, pues fue una cosa que, bueno, pues es un programa que se ha metido mucho con él y tal. Creo que en gran medida porque fue muy exitoso. Esto pues a veces siempre despierta ciertas... Y porque era muy libre. Él era muy libre. Él hacía lo que le salía de los cojones en todo momento. Le daba igual que llamaran machista, que le llamaran tal. Él hacía el programa, él se sentía ahí como era su territorio y se hacía lo que le daba la gana. Y era muy inesperado, era muy sorprendente siempre, o casi siempre. Él seguía con la máxima esa de la Matrix, en la vida lo que hay que hacer es atreverse, macho, hay que atreverse. Si no te atreves no vas a conseguir nada, hay que atreverse. Digo, tratas de decir, Pepe, que hay que atreverse. Hay que atreverse, hay que atreverse. Lo más importante es atreverse. Atreverse. Bueno, total, que sí, ahí estuvimos año y pico. Y tuvimos una forma de poner tu propia persona, pero no, eso te iba a decir. Por eso efectivamente. Porque me llevé ahí a Miguel Aparicio como guionista. Eso. Creo que de hecho él se vino de propio a Madrid para... Como sea de ir, como un aragonés de ir a los sitios. Eso de es profesor y tal, de propio.
Miguel Ángel Hijón estuvo también, Silvia Gatón y Rosa Sáez tenían unos personajes absolutamente hilarantes, unas bufonas que se inventaron, que se hacían llamar las primas, que eran lo más grotesco que jamás ha salido del cerebro humano, pero que eran extraordinariamente divertidas. Esteban Oliver me lo traje también, entró a la vez que yo. Y teníamos una especie de cosa, hacíamos una especie de reporterismo por los lugares más ignotos, generalmente de Madrid, pero también nos mandaron a sitios así un poco más sorprendentes. Y yo, bueno, me acuerdo que nos pegamos unas curradas monumentales. Para empezar, para llegar al plató ese había que coger un metro, un cercanías, un autobús y andar un rato. Y creo que era un plató dominado por la mafia china, creo, el famoso plató de Cobo Calleja, donde se hizo mucha televisión y tal. Y me acuerdo que íbamos pues, todos los días en hora y media de tránsito. Me acuerdo que me compraba los periódicos en la estación para ver un poco lo que había pasado, porque a mí me hicieron jefe de guión a los pocos meses de empezar el programa, pero luego tenía que estar de actor en plató, con reporterismo, tal cual. O sea, fue la mili que nunca hice, la hice en ese programa. Claro. Y aprendí muchísimo, creo yo, me gusta pensar, y luego pues, con Pepe tengo una fantástica relación, somos amigos. Sí. Al pasar de los años, a pesar de haber sido mi jefe. Y de hecho también lo tuve en una de Zombies haciendo un cameo del que yo sepa no se ha arrepentido demasiado. Bueno. No, luego iremos yendo también a esta... Es más, alguna vez lo he preguntado, dije, este cameo, ¿cómo lo recuerdas? Y vamos a ver, y me diste la oportunidad de meterle la mano por el culo a Javier Coronas. ¿Quién puede mejorar eso? No, yo no conozco a nadie, desde luego. No conozco que haya pasado en más ocasiones no, con Coronas. Mira, por no soltar el tema del teatro, que realmente es una constante también, aunque hayan ido pasando años, porque hace no demasiado tiempo. No lo soltemos, no, me gusta. Por eso. Yo he ido alguna vez algo, pero me gustaría que lo contaras tú. ¿Tú tienes algo relacionado con el teatro con Arantxa Ezquerro haciendo de muerte? ¿Hay algo que contar sobre eso? Claro que sí. Ha prescrito en cualquier caso y se puede contar ya... Ha prescribido. No, sí, y Nacho Rubio también, me parece, por medio, ¿no? Bueno, la última hora hicimos con Cíngaras, si Baudelaire levantara la cabeza, luego un cómic que yo leí que me parecía imposible de adaptar al teatro, me pareció que es una magnífica razón para intentarlo, que se llama Epicuro el Sabio, que eso lo hicimos en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, también con las Cíngaras. Hicimos después un invento que se me ocurrió, que era una especie de fantasía tarantiniana, cuando Tarantino estaba on fire por el éxito de Amor a quemarropa y sobre todo de Pulp Fiction. A continuación, una especie de recreación en clave paródica de Balas sobre Broadway de Woody Allen, una inspiración así en los personajes, en las propias Cíngaras, pero en la dinámica que creaba Woody Allen y Douglas McGrath, que lo escribieron juntos en Balas sobre Broadway. Y la última, la que ya sabíamos que ya yo me iba a venir para Madrid, más gente de la compañía se iba a venir, el grupo claramente, la gente se iba a poner a trabajar en otras cosas, sabíamos que iba a ser muy difícil seguir. Hicimos una cosa que estaba basada en textos de diferentes autores, mayormente de Andrew Fleming, pero sí que cogí un trozo que en ese momento Neil Gaiman era un autor como de culto, había hecho el cómic de Sandman, que ya había sido muy exitoso, pero en según qué circuitos, y me apetecía explorar eso un poco. Y a mí lo que me gustaba era coger textos o incluso obras que no eran teatrales, que eso ya lo empezó Rosa con lo de Baudelaire, y convertirlo en una experiencia teatral. Y además a la gente de la compañía le gustaba eso también. O sea, no era lo de coger, por ejemplo, un Hamlet, que sinceramente no quiero morir sin hacer un Hamlet o un Shakespeare. O sea, eso que lo lanzo aquí un poco para que se sepa. Pero realmente, de hecho, peregrino muchas veces a sitios donde sé que hay un Hamlet interesante a verlo, sea en España o en Londres o en Nueva York, donde sea. Es el único vicio caro que tengo. Y entonces... había un pequeño fragmento de una obra de Neil Gaiman, un spin-off que hizo de Sandman, donde salía la muerte, y la muerte era como una criatura, y se ha podido ver en la serie que han hecho recientemente, como una criatura más o menos pizpireta, más o menos juguetona, y un personaje que se llama el Corintio, que también está en la serie de Sandman, esta que han hecho en Netflix, y la verdad es que tanto Nacho como Arantxa querían la experiencia teatral, con la que Arantxa no ha seguido porque la vida le ha llevado por otros derroteros. Nacho sí, Nacho ha hecho un huevo de teatro, pero creo que quizás su primera experiencia, desde luego la de Arantxa seguro, porque es la única, claro. Y fue haciendo eso, y él hacía una especie de Corintio, y ella hizo la muerte con un monólogo desgarrador sobre los corazones rotos que escribió Neil Gaiman, y lo hicieron muy bien los dos. Bueno, o sea, hemos perdido una actriz, pero hemos ganado a una excelente directora de vestuario. Bueno, la verdad es
que Arantxa es buena en casi todo lo que hace. Sí. Y pongo el casi pues para que no se venga muy arriba, pero Arantxa es una mujer del Renacimiento, del Barroco, de la Ilustración y de otros movimientos culturales que todavía no se han creado. Sí. O sea, que quedan cosas por venir, en el caso de Arantxa. Estoy convencido. Sí. Estoy convencido. Mira, hay un momento clave, como hemos hablado de Madrid, hay un momento clave que además tiene que ver con este aniversario que se celebran con estas conversaciones, ¿no? En este podcast, que es el aniversario de CETAC, y coincide con el aniversario precisamente de tu primer largo. Así es. Que esto no lo sabía hasta que Jorge Bautista, sí, pues no me acabó o sea, me dio el dato el otro día y no sabía, que no me acordaba efectivamente. O sea, tú no sabías que estabas trabajando con gente nueva en esa película. Si no te lo habrías pensado, habría dicho... Yo la verdad es que quería trabajar con gente nueva. O sea, si es que hubo un empeño bastante grande que yo le veía todo el sentido. O sea, había todo el haber hecho televisión con gente que lo aprendimos todo mientras lo hacíamos, haber hecho teatro con gente que no teníamos ni puta idea, pero no teníamos ni puta idea. Yo no tenía ni puta idea. Rosa y la compañía sí, ¿no? Sí. El querer aprenderlo todo sobre la marcha mientras lo hacías, creo que eso es una cosa que está bien, puede salir mal, pero si sale bien es especialmente gratificante, claro, ¿no? Claro. Y entonces esa película, pues yo pensé que al final se creó un equipo que por un lado era un equipo que había trabajado con Santiago Segura en el primer y el segundo Torrente, sí, con películas de la Iglesia, pero luego hubo mucha gente que vino por mi cuenta, pues Arantxa, Nacho Blasco, Germán, CETAC, etcétera, pero que ensamblaron maravillosamente bien con el equipo de gente mucho más experimentada. Yo creo que eso fue importante para el desparpajo, esa especie de desparpajo, por decirlo piadosamente, que tiene una de zombies. Sí. Claro. Oye, mira, yo me acuerdo perfectamente de Raúl Sanz, que lo nombrabas antes, que en alguno de los viajes de vuelta a Zaragoza, porque él fue efectivamente de los que fueron a Coraza. Además recuerdo que coracista convencido, sí. Bueno, pero además me acuerdo que él dice, me siento hasta mal, porque claro, hay gente que lleva allí 2, 3 años, o los que sean, porque creo que están como hasta 4 años, creo recordar, en Coraza. Y dice, claro, yo llego el primer año y de repente me dice Coraza, oye, te voy a hacer una prueba, porque iba a hacer mucho ruido y pocas noches. Recuerdo entonces. Sí. Protagonizada por Tony Canto. Actual. por el rey de la comedia política. Sí, el Kenneth Branagh español, sí. Tony Canto, sí. Pues de repente, claro, yo me acuerdo que le decían estas compañeras que nombrabas que estaban en Corea, decían, oye, macho, que acabas de llegar y ya se te lleva con esto. Y recuerdo... Es que el personaje de Claudio, además, que era un personajazo, el que hacía Robert Sean Leonard en la película. Sí. Claro, sí, lo recuerdo perfectamente. Y yo no recuerdo dónde lo estrenasteis, no sé si lo recuerdo bien, pero en uno de esos viajes de vuelta de Raúl, me dice, tío, o sea, tú sabes lo que es verte en un cartel en la Gran Vía de no sé cuántos metros por no sé cuántas, que salía con su... No sé si era en la Gran Vía, por eso te digo... la Gran Vía, sí. La Gran Vía, ¿verdad? Sí, pues me sonaba así. Estaba ahí con de malote, con su cabeza pelada, y decía, es que ya... paso por allí con cualquier excusa. Quiero decir que paso por la Gran Vía por verme en el cartel. Hombre, vivíamos al lado, eso también ayudó seguramente. Claro. Sí, pero bueno, es verdad que para ellos fue una experiencia increíble. Me acuerdo que el estreno fue en el Festival de Sitges, en un día muy bueno, porque era esta película de continuación Kill Bill, o sea que también Ángel Sala nos puso en un momento maravilloso, ¿no? Del festival, primer fin de semana, tal. Pero sí, es verdad que claro, es una película que mientras la estás haciendo estás tan preocupado de que quede lo menos mal posible, que luego cuando llega el momento de enseñar la campaña publicitaria, el póster, es verdad que Raúl además se volcó en ese personaje a muerte, cosa que suele hacer habitualmente, pero además como el tipo además ese personaje enlazaba mucho con su lado más salvaje, pues yo creo que le resultó agradable. De hecho, mi buen amigo Paco Cabezas en alguna ocasión le ha dado algún papel en alguno de sus proyectos que yo creo que, como Paco me lo ha comentado en alguna historia, que está basado un poco en la visceralidad y la maldad. De hecho, el personaje se llama Johnny Maldad. Sí, no engaña. Que ahí no puedes decir, me ha sorprendido cómo era este tipo. Hombre, de hecho, de malote ha estado ahora en una serie de televisión, Entre Vías, que hacía ahí un poco de chunguete, ¿no? Efectivamente. Que efectivamente, bueno, como bien conoces y más que yo, incluso a Raúl, es la bondad personificada y es un tipo estupendo, dulce y amable, y efectivamente yo creo que también son estas cosas que los actores agradecen mucho, decir, oye, voy a tener la oportunidad de sacar mi... Hay un Mr. Hyde dentro de él, hay un Mr. Hyde que yo disfruto normalmente, yo siempre que puedo intento sacarlo para afuera, ¿sabes? Tiene
tiene un Mr. Hyde Raúl, tiene un Mr. Hyde Samuel Miró también, Samuel Sánchez Miró, bastante saludable. Y seguramente lo tenga también Rabanaque. Bueno. Yo no lo he visto todavía, pero algún día llegará. espero que llegue hoy. Que, oye, claro, estamos hablando de, bueno, también personal de otros gremios, no solo actores, claro, actores muchos en una de zombies, Nacho, etcétera, ¿no? Arancha también estaba, los ZTAC, ¿Qué otros técnicos te llevaste? ¿Tú recuerdas? ¿Te llevaste o estaban allí, pero pues, de aquí de la tierra? Pues la fotografía la hicieron entre Fernando Torres y Teo Delgado, el montaje de Nacho Blasco, que hizo también el montaje de sonido. También estuvo por ahí Jorge Blas, estaba en el equipo de dirección, Borja Echeverría estaba en el equipo de dirección, Alexis Gracia estaba en el equipo de producción. Sí, hubo bastante gente por aquí, sobre todo, bueno, había una parte que se rodaba en la tierra. Yo me empeñé mucho en que quería rodar al menos 1 o 2 semanas aquí en Zaragoza, y entonces eso ayudó también a que el equipo zaragozano pues estuviese muy presente en la película. Y seguramente me estará dejando Sergio Villanova, que es un operador de cámara alucinante, que a todos los que venían de hacer cine profesional y complicado y películas pues, puñeteras en el apartado técnico, fliparon con él. Luego lo tuve también de operador de cámara en la 2 y en el Easy DC 2 y en Tensión Sexual No Resuelta. Sí. Hoy es un profesional muy reputado de televisión española. De vez en cuando me cuenta que se aburre, que le apetece un poco más también la trinchera esa en la que se pasaba frío y miedo. Claro. Pero sí, no, había un equipo y sobre todo había mucha gente que salió que nada de la generación aquella del IFPS, que los conocía a todos mientras hacíamos televisión en el 98. Claro. Has nombrado más a uno de ellos que yo recuerdo en esa época era de fotografía de muchos cortos, Fernando Torres. Sí, Fernando Torres hizo la fotografía de un corto que hicimos que se llama Robando el Rock and Roll, para acabar de convencer a Santiago Segura de que produjese una de zombies. Sí. Qué bueno. ¿Él ha seguido? Porque yo no tengo ahora la pista cogida de este mozo. Yo hace tiempo que no le... Creo que anda por la tele. Sí. Creo que anda por la tele. Sí. Pues lo del rock and roll se la recuerdo... Recuerdo cosas, es verdad, que es lo que hablamos, que los has visto hace muchos tiempos que lo vi. ¿Quién más andaba en el rock and roll? Sí. Pues creo que el reparto eran Salomé Jiménez, Miguel Aparicio, Maite Navares, que además la autora del primer guión que luego rematamos con ella, Miguel Ángel Aijón y yo. Pero eso Rebollo estaba en ese también. Rebollo no, pero ahí estuvieron Miguel Pardo, estuvo Juan Pablo, estuvo Pablo Lozano, estuvo también Sergio Villanova en un papel como actor, Pedro Rodríguez Abajo, que se me olvidaba que también hizo los efectos especiales de casi todos mis cortos y los efectos especiales de maquillaje y de una de zombies y alguna cosa más que hemos hecho. Ya no sé ni cuántos Goyas tiene por los trabajos tan geniales que ha hecho mayormente con Alex de la Iglesia. Y hacía un papel porque Pedro es un actor bastante bueno también, sí. Porque es que la vida le ha llevado por otros derroteros también, ¿no? Pero pues José Manuel Tafalla también estuvo en esa... O sea, Tafalla también tuvo incluso los gandules, claro, con los gandules he hecho un montón de cosas en las películas. Hicieron 15 o no sé cuántas canciones para AC/DC Alto Voltaje, varias para Tensión Sexual No Resuelta. En Los Futbolísimos hicieron una canción y interpretaron varios personajes completamente abufonados porque no tienen vergüenza ni se les conoce. Y sí, no, si es que Ricardo Joven estuvo también, ahora que me acuerdo, María José Moreno. Si es que me estoy desgranando nombres, ya te he dicho que se desgranarían. Sí, al final va cayendo... Y toda la gente con la que todavía no he currado porque lo que ha pasado en Aragón aquí en estos últimos años, yo me acuerdo cuando tú y yo éramos pequeños, que había una fibra de una cosa que se intuía, un latido que parecía que era más un tanto arrítmico de talento, vamos a decir cómico, pero también en general tal, y que en estos últimos 20 años pues yo creo que ha aflorado de una forma muy saludable. O sea, lo que hacéis vosotros en Aragón Televisión, os lo he dicho muchas veces, me parece milagroso. Sí, sobre todo no sé si es por abrasión, pero efectivamente, después de 17 temporadas es como que la gente dice, bueno, ya no sé hasta qué punto me hace gracia, pero es que son de la casa. O sea, es como que somos familia ya de tiene todo. Mucha gracia y otras cosas que no son solamente gracia, que es muy certero en muchísimos en todos esos apartados. Y es que cualquiera que ha hecho televisión, yo tampoco me he pegado la vida haciendo televisión en Madrid, pero he hecho 5 o 6 programas complejos y se sabe que juntar un equipo de gente, que actuéis, que escribáis, que dirijáis, que tengáis esa especie de argamasa que os une a todos y que sobre todo eso haya funcionado tantos años,
Yo no sé si habrá muchos casos en la televisión española donde se haya dado esto, y de hecho no hay más que examinar el Saturday Night Live, que es a lo mejor uno de vuestros posibles referentes, supongo, que eso no dura 10 años. Ahí la primera temporada, el primer retablo, el primer equipo duró 5 años, y Chevy Chase ya se fue el primer año. Y bueno, y ahí se renueva cada X años, eso se disgrega, y no creo que sea sino porque es un ciclo lógico. Natural, sí. No, te iba a poner otro ejemplo, no es un buen ejemplo, pero te iba a decir otro, Fly and Circus, que a lo mejor Circus, sí, que va por ahí, digo, claro, te iba a decir, los Monty Python no hicieron tanto... Pues no hicieron tanto como nosotros. 5 temporadas hicieron del Flying Circus. La verdad es que cuatro, pues fíjate. Sí, yo creo que sí, porque lo tengo duplicado. Quiero decir, lo tengo en 2 formatos, uno en inglés, porque me gustan mucho, y soy de guardar. Claro. Entonces y creo que uno de ellos son 4 cajas, pero igual son 5 y me falta una. No sé si son 4 o 5. Es verdad que luego siguen haciendo pelis y todo lo que quieras. Pero vuelvo a lo vuestro, es decir, que una cosa como Oregón Televisión no se encuentra, no es una cosa que crezca en los árboles. O sea, eso es la aglutinación de muchas cosas de las que estamos hablando aquí. Sí. De los años previos en la escuela de teatro, de las dinámicas de las sinergias que se crean entre los que habéis formado eso, de todo el teatro universitario a posteriori. Claro. Y luego de repente un viraje, yo me acuerdo obras que he visto yo de Hécate que eran muy solemnes, muy dramáticas. Me acuerdo que vi un Shakespeare, una de las últimas obras que vi de Hécate, que era un descojono, era un Shakespeare temprano, no me acuerdo cuál es. Esto es. Era extraordinariamente gracioso, porque Shakespeare es muy gracioso cuando se lo proponía, ¿no? Sí. Pero luego de repente pegáis un viraje hacia el humor, porque yo creo recordar que muchas de las cosas que se hacían en Hécate realmente eran dramáticas. Sí, estaba lo de Rafael Alberti, por ejemplo, que era como un homenaje a Rafael. Había un Sanchi Sinisterra. Sí, pero... ¿El Ñaque era o...? No me acuerdo. Y ahora no recuerdo cuál era. Sí, pero tienes razón. No era comedia, y lo que han salido de allí sobre todo han sido cómicos. Bueno, es que siempre se dice que debajo de un gran cómico hay un gran actor dramático. Sí. Yo muchas veces he mantenido lo contrario también, que debajo de un actor dramático puede haber, y con frecuencia lo hay, un cómico de puta madre, ¿sabes? Sí, si hay alguien que tiene capacidad, es verdad que tiene que tener capacidad para las dos cosas. Ostras, sí, pero bueno, es verdad que es un camino, no está mal hilado, porque es un camino similar al tuyo. Al final, tú hiciste de impulsor de una serie de gente, y en el nuestro también... Claro, y ellos me impulsaron a mí también, ¿eh? Que no. Sí, bueno, a ver, al final, sí, lo decía, al final es un poco entre todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso... varios compañeros, pero Marisol, que es un poco a veces también así mamá gallina, y coger a los polluelos, enseguida con quien estaba cómoda también trabajando, la cogían en un casting para tal cosa. En cuanto estaba metida ya decía, me vendría muy bien que vinieran varios de estos tal, y así un poco nos fuimos volviendo a juntar. De esa misma promoción de la escuela estábamos Francisco Fraguas, Alfonso Palomares, Marisol y yo, pero luego seguidos ya fueron llegando también al resto. Pero es verdad que yo no lo había pensado, pero lleva un poco la onda de Luna de Zombies, de decir, venga, vamos aquí a juntar a gente de confianza con la que sé que voy a trabajar bien. Sí, hombre, también es verdad que hay una frase que yo digo siempre, que queda así entre romántica y babosa, que es que el sueño cinematográfico es como difícil de soñar, ¿no? O como decía Saura, otro que estará descansando en guerra, decía, el cine no es difícil, lo que es complicado, Miguel Ángel, es complicado. Digo, bueno, es una frase que me gusta citar porque creo que la clavó el maestro, ¿no? Sí. Pero hombre, es verdad que eso, por supuesto, no es un sueño que puedas soñar solo, ni el cinematográfico, ni el teatral, ni el artístico. Bueno, a lo mejor un pintor, a lo mejor Antonio López pintando sus membrillos y tal, pues a lo mejor está más por su cuenta, ¿no? Sí. Pero una obra de teatro, una película, no la haces tú solo, lo haces con un grupo de gente que tienes que hacerles partícipe, que todos tenemos que ser partícipes de los sueños comunes que nos reúnen, ¿no? Claro. Y entonces yo creo bastante en esas sinergias, la verdad. Pues no sabía que Marisol también es muy de agrupar, pero es que tiene todo el sentido. Sí. Bueno, Antonio López es razonable que lo haya hecho solo, porque habían ido falleciendo sus compañeros de aventura, habrían ido falleciendo en esos 10, 15 años que se pega para pintar cada uno de los cuadros. Si eran de su promoción, ya habría de decir, pues fíjate, que me he quedado sin el que hacía los azules, o el que tal, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que también tiene ese momento en El sol del membrillo de Víctor Erice, cuando está el cuadro ahí sí que no le acaba de convencer, y habla con un amigo suyo, que no me acuerdo ahora mismo si era otro pintor o era un amigo suyo, ¿no? Es que este cuadro me parece que la masa del cuadro
la tengo que desplazar hacia no sé dónde. Y dice, sí, le decía a su amigo, sí, claro, es verdad, Antonio, que la masa del cuadro. Joder, la masa del cuadro supone que tiene que cargarse el cuadro y volver a hacer el cuadro. O sea, no puedes coger la masa de un cuadro que acabas de pintar o de casi pintar y moverla cual si fuese el Photoshop aquello. No, o sea... Y para que lo entienda el público le dice, claro, Antonio, eso va a suponer volver a hacer el cuadro. Decía, claro, hay que volver a hacer el cuadro para desplazar la masa del cuadro. Y decía, pero no te preocupes, Antonio, porque eso queda, ¿eh? Y yo, claro que queda, por supuesto que queda. No, se va a la basura el lienzo, supongo, si lo raja o lo tira, no sé. Pero sí que claro, queda pues el error previo, que incluso para Antonio López supongo que sería un error no haber puesto la masa del cuadro. Digo yo, no lo sé, me gustaría preguntárselo alguna vez. Sí, tienes una memoria estupenda. Yo eso echo de menos esto para frasear, para recordar frases de películas y tal, eres Dios en eso. Sí, pero no me acordaba de mí mismo reptando por el suelo cuando nos conocimos. Fíjate que ha sido una tragedia para mí. Olvidar también, claro. Ya, pero yo intento no olvidar nada. No, pero es verdad que está muy bien, que es una cosa estupenda. Santiago, vamos yendo y viniendo porque, bueno, pues como pasa en todas las... Erráticos, caóticos, sí me gusta. Que hemos pasado ya por ahí, pero a lo mejor hemos pasado un poco deprisa. Y efectivamente, Santiago Segura entiendo que fue importante para que tú hicieras ese arranque nacional. Claro. Así, ¿no? Sí, hombre, Santiago y yo nos conocimos en los festivales de cortos y tal. Él iba con sus cortos, yo con los míos. Luego teníamos algunos amigos comunes, mayormente Daniel Monzón, que fue quien nos presentó. De hecho, hablamos la posibilidad de hacer alguna cosa en mis cortos con ellos como actores. Luego no pudo ser, porque siempre ya tenían mucho lío. Sí. Y la cosa es que Santiago, pues... hizo El Día de la Bestia en un papel que le llegó un día de repente, que me llamó y me dijo, amiguete, al final me han dado mi papel de José María. Y bueno, y me acuerdo que él se lo preparó a muerte y ahí está un poco su interpretación del heavy ese entre Destroyer y Con un corazón de oro es legendaria. Y con Alex Angulo cerca. Totalmente. Y luego pues Torrento, yo me acuerdo que me la iba contando tal cual, lo que tenía en mente al principio quería producirla él con poco dinero, luego salió lo de hacerlo con Andrés Vicente Gómez, todos un poco pensamos que era mejor idea eso y efectivamente... Y cuando hizo El Torrente 2, me acuerdo que me llamó una vez para explicarme que bueno, es que estaba ahí como acabando la película y que estaba muy contento, que estaba quedando muy divertida. Dice, pues si esta película va bien, amiguete, a lo mejor podemos producir tu pequeña película de acción. Y no había ni guión, yo tenía una idea de hacer una peli de acción sobre unos que quieren hacer una película y no les sale. Y ese era el planteamiento, ese era un poco el igual que, yo sé, salvando las distancias, Robert Rodríguez decía que cuando hizo el guión del Mariachi, la primera imagen que le asaltó fue un señor con una funda de guitarras llena de armas y a partir de ahí crece todo el universo del mariachi. Yo tenía la idea de eso, unos quieren hacer una película y se meten en un lío de puta madre porque coquetean con quien no deben a nivel financiero y son cosas que pasan en el mundo del cine. Sí. Y me acuerdo que Santiago pues dijo otro día, después de estrenar Torrente 2, hablando en su casa, me dice, a mí también me gustaría producirte, pero desgraciadamente no tenemos guión. Y me acuerdo que cuando escuché eso dije, vale, hay que dejarse ya de fantasear y hay que solucionar esto. Subirse aquí remangarse y subirse las mangas y agarramos Miguel Ángel Aijón y yo y nos pusimos a hacer el guión, lo hicimos unos meses y sobre ese primer guión, que no se llamaba una de zombies, era una de tiros, porque era una película sobre gángsters. Y luego Santiago tuvo la idea quizá de si la viramos hacia el terror me da la sensación de que la película puede estar más clara en su locura y que puede conectar más con un público que le gusta mucho este género de toda la vida y tal. Y lo pensamos y dijimos, bueno, pues igual los gángsters pueden estar muertos, ¿sabes? Y ser zombies y no, pues la revisión de guión creo que se hizo en una semana y tenía sentido lo que dijo Segura, ¿no? Sí. Pero vamos, Segura evidentemente es la persona que me mete en el tren, es la persona que apuesta por mí sin tener tampoco nada que le apoyase, no había un canal de televisión a priori que le respaldarse la película, la hizo completamente a calzón quitado, que eso no lo hace cualquiera, y oye, me podía haber metido en el tren otra persona, en otra línea espaciotemporal alternativa, en esta movida cuántica que está tan de moda, pues a lo mejor en otra pues me ha producido, yo que sé, Henry Kissinger o alguien así, pero en este caso no. En esta en la que estamos fue Santiago y eso hay que agradecérselo toda la vida, claro que sí. Hombre, además yo creo que no les has costado dinero a ninguno de los que han apostado por ti. Creo que no, creo como mucho me habré costado dinero a mí mismo, como mucho, ¿sabes? Bueno, pero de momento nadie me ha puesto un francotirador así. Como las películas de Super 8
8, ya la película Virgen de Super 8 era cara, pero además revelarla era más caro todavía. Sí, había que mandarla a Alemania y no sé cuantitos y tal, pero bueno, eso como lo financiaba más o menos pues, con mis clases de inglés a domicilio y ese tipo de cosas, pues tampoco, creo que estaba antes con mi madre y el desayuno que me ha puesto ha estado rico y tal, o sea que no se ha quedado con ningún resquemor también de lo que pudiera haber invertido indirectamente ella en eso, sí. Hombre, sí. Me acuerdo, había un... para cuando se hacía alguna cosa así, ¿no? En Super 8 había un punto intermedio que era Barcelona, que seguramente desde Barcelona a lo mejor lo mandaban a Alemania. Pues, yo creo que había quizás una opción que era mandar a Barcelona. Sí. Bueno, de hecho, aún guardo cosas. Pero no hablemos de lo mío, hablemos de lo tuyo. Hemos hablado de teatro, pues volvemos al teatro. Sí que tienes una experiencia cercana. Sí. Una experiencia... no llegó a ganar el Max, ¿verdad? No, pero estuvo... nominada estuvo sí. a la dramaturgia, Es que sí, eso efectivamente. recuerdo. Sí. Cuéntame. Pues empezamos Vanessa Monfort y yo. Vanessa forma parte de la productora de Be My Baby Films y de mi vida, yo diría. Entonces ella, un día cenando con Rosa Montero, salió a colación el nombre de María Lejárraga. Sí. Yo no había oído hablar como casi nadie hace unos años de María Lejárraga. Y Rosa estaba ahí investigando tal, y había varias biógrafas que habían hecho varias cosas sobre María Lejárraga. Y años después, Vanessa recibió el encargo de Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional de escribir una obra para hacer en la Sala Mirlo Blanco. La Sala Mirlo Blanco del Valle Inclán es una sala de 70-80 butacas, muy pequeñita, con pocas prestaciones, por así decirlo. Pues no tiene patas, no tiene una serie de cosas que vienen bien para hacer teatro. Sí. Pero ella aceptó el encargo. Dice, bueno, lo único, joder, me gustaría que lo dirigieras tú. Yo hace 20 años que no hago teatro, lo he hecho mucho de menos, pero sinceramente el Valle Inclán, por mucho que sea la sala más pequeñita, que sea como decían ellos, un semimontaje, porque era una experiencia pionera con otras dramaturgas y tal, y Vanessa iba a ser una de ellas. Y dije, pues pídeselo a alguien que me mole, porque no quiero correr el riesgo de arruinarte la obra. Y Vanessa es muy pesada con esto. Dijo, no, hazlo tú, tal cual, no sé cuánto, tal. O sea, podía haberlo hecho ella, pero ella también estaba con otra novela que tenía que entregar y tal. Entonces, ella no le cuadraba. Y dije, vale, pues piénsatelo 3 días. Y si en 3 días tienes claro que quieres que lo dirija yo, pues ya lo hago. Y pasaron 3 días y dijo, oye, ya lo he pensado, hazlo. Y la verdad es que yo me moría de ganas porque no había texto todavía. De hecho, el proyecto se lanzó sin un texto definitivo hasta unos meses después. Pero bueno, confiaban mucho en ella, en el CDN, y dije, pues seguro que escribe algo que está como mínimo bien, como así fue. Claro. Y el caso es que, bueno, pues yo me lo pasé como un animal. O sea, volver al ruedo teatral y además pues rodeado de, pues está ahí Jorge Usón, sí. Gerald Fillmore, Cristina Gallego interpretando a María Lejárraga, con el que pues somos muy amigos y no habíamos hecho nada juntos, más que una cosita en Nuestros Amantes y tal. Y luego estaba también Eduardo Noriega, que Eduardo se moría de ganas de hacer teatro, no había hecho teatro nunca, y dije, oye, se lo vamos a lanzar, voy a decir que no, porque además era una cosa muy pequeña, un envite profesional, pues de sueldos muy moderados, tal cual. Pero fue uno de esos casos, dijo que sí, Eduardo hizo a Gregorio Martínez Sierra, mejorando bastante el físico de Gregorio Martínez Sierra, porque Gregorio Martínez Sierra era un tío más bien arratonado y Eduardo pues, más formato sex symbol y tal. Y el caso es que la obra pues fue extraordinariamente bien en la sala pequeña, llenamos todos los días, las críticas fueron buenas, o sea, es una de esas cosas en las que todo sale bien. El equipo técnico que recolectamos lo hizo extraordinariamente bien, muy bien, y bueno, y de repente fue muy disfrutable, pero de repente que llegase Ernesto y dijese que quería reponerlo en la otra sala del Valle Inclán. Y dijimos, pues fenomenal, porque la sala Francisco Nieva es una sala, joder, que ya son 200 butacas. Y dice, no, estamos pensando en la sala grande. Yo me quedé acojonado. Dije, no, ¿te refieres a la Francisco Nieva? Y dice, no, a la grande. En estando yo aquí, dijo Ernesto, haciendo la coña, quiero que esto se haga en la sala grande, porque es verdad que Ernesto la vio y pues parece ser que mucho le gustó. Sí. Joder, y la hicimos en la sala grande, eso sí que fue gozosísimo, porque para mí fue una apuesta de largo bastante significativa. Volvió a llenarse casi todos los días, las críticas fueron estupendas, tuvimos que cambiar a Eduardo Noriega por Miguel Ángel Muñoz, porque Eduardo estaba rodando una serie en Chile, no sé dónde, y claro, ya la inversión ya fue considerablemente más grande. Yo qué sé, un decorado que hizo Isis de Coura, que fue la misma que lo hizo en formato mucho más doméstico en la sala de arriba, muy potente. Las luces de Rodrigo Ortega fueron mucho más espectaculares, los medios de los que dispusimos a nivel de todo, de vestuario, de todo, fueron pues muy, muy gozosos, y sobre todo pues la figura de María Lejárraga, que es un
caudal, un torrente creativo absolutamente inagotable y brillante, y que hasta muchas décadas un tanto olvidada, por no decir completamente olvidada. Yo la conocí por vosotros, he de decir. Pues es que coges su biografía, hablando de biografías que decíamos antes, esta de Gregorio y yo, y es que te mueres. O sea, es un libro extraordinariamente bien escrito, estilísticamente hablando, pero es que luego, aparte, lo que cuenta, cómo lo cuenta, lo desternillante que es a ratos, lo poética que es a ratos, te emocionas, te descojonas leyéndoles. Y luego es un relato de un siglo de cultura española y de historia de España y de historia de Europa. Es una barbaridad. Sí. Entonces, un talento así, pues la verdad es que fue un poco el epicentro de todo. Sí, mira, y mucho, disfrutamos mucho. Y efectivamente fue nominado al Max en la mejor dramaturgia, sí. No lo ganó Rudolf Sirera, pero bueno, no esperábamos nada tampoco. Son cosas que de repente la vida te las regala, sí. Y evidentemente me sigo muriendo de ganas de hacer más teatro. Ahora quiero hacer más. Además, mira, has nombrado, tenías como actores dos personajes clave de los últimos tiempos en el audiovisual también aragonés, aunque uno de ellos viviendo más en Madrid que aquí, otro viviendo más en Malibú. Alfredo Noval estaba también, que hoy está de actualidad porque está siendo el Segismundo de La vida sueño que ha hecho Declan Donnellan. Sí. Bueno. Sí, ese claro, no era aragonés, pero casi. Claro, no, al final, bueno, es decir, tampoco pueden elegir un aragonés puede elegir dónde quieren hacer o dónde se quiere ir, como por ejemplo Gerald Fillmore. En Malibú, desde Malibú. Claro, o sea, yo sería con los Inflow. Ah, bueno, con los Inflow, con los sí, y también está Usón y Jerry Adam. Con estos también hicimos una cosa en teatro, en el Teatro del Mercado, y luego en un teatro que había, en un pequeño teatro de los 40 principales que había en Gran Vía, sí, efectivamente, en Madrid. Sí, con estos estuvimos. La primera yo creo que los vi en el Mercado. Me acuerdo de Usón, que también estaba allí. Claro, él además, fíjate, Gerald con el audiovisual, además, con proyectos muy sencillitos. Fíjate, o sea, es archipremiado, o sea, con el último corto que hizo. De hecho, estuve con él en Tarazona en la última edición, que se llevó el premio, y era tal que había venido a Zaragoza, puesto que viene con la familia para ver a los abuelos, para tal, se había vuelto a Malibú y le dijeron, oye, que es que has salido, que has ganado, y dijo, me cago en la leche. Este sí que vino de propio, sí. No, es que el año anterior yo recuerdo, bueno, voy todos los años a Tarazona, y el año pasado lo recogió su hermana, que yo creo que vive allí en Tarazona, vive allí, sí. Y entonces, claro, se quedó con esa cosa de, joder, con lo que me hubiese gustado recogerlo y tal. Y este año, pues efectivamente, se cascó 4 vuelos en no digo 4 días, pero en una semana. El segundo me parece que fue, si no me recuerdo mal, era Los Ángeles, París, Madrid, Tarazona. Fue un rebote muy curioso. Sí. Sí, pero además, yo creo que no sé si lo hemos nombrado antes, también estaba, en una de Zombies también estaba Gerald. No. Pero en un trabajo tuyo no ha estado. Sí, en los futbolísimos. En los futbolísimos, claro. Sí. Digo, ostras, yo tengo visto a Gerald con... Bueno, mira, pues viene bien para hablar de los futbolísimos. Ahí también tenemos unos cuantos amigos comunes en ese proyecto. Pues Jorge Usón, Gerald Fillmore, Carlota Callén, María José Moreno... Los Gandules, Raúl Sanz, Samuel Miró, y me estaré dejando alguno y que Dios y la susodicha me perdonen, pero sí, había unos cuantos, había hinchada, sí. Esteban Oliver, José Manuel Tafalla. Sí. Sí. ¿Qué te iba a decir? De técnicos también en los últimos tiempos, lo sé, pero también es porque lo pongamos sobre la mesa. Has seguido trabajando también con técnicos de aquí, de nuestra tierra. Pues Nacho Blascos, por ejemplo, ha estado en casi todas mis pelis como montador y como montador de sonido. Sí. Arantxa, por supuesto, también siempre que hay ocasión. Mundo eléctrico, sonido, etcétera. ZETAC, que están de actualidad porque estos días parece que cumplen su 20 aniversario. Además me suena, lo he oído alguna vez, pero ahora... bueno, espera, que yo un chaleco, perdona. Joder, un chaleco, ¿verdad? Yo soy ZETAC. Antes lo comentaba Bautista, no sé si se han dado cuenta de que ZETAC al revés es CATEZ. Ahí lo dejo. Todo, compañero. Ahí lo dejo, No sé lo que pueda significar. Pues a ver, sí, estos estuvieron en ZETAC, me acuerdo, mi primera conexión con ellos, corrígeme si me equivoco, Bautista, fue en Robando el Rock and Roll. Sí. Y a continuación estuvieron en una de Zombies. Bueno, pero no como ZETAC, claro, en Robando el Rock and Roll. Estarían como CATEZ. Sí, cuando empezaban y no viendo con el nombre. Estaban como CATEZ, luego fueron ZETAC ya en Zombies y estuvieron en Nuestros Amantes, evidentemente, y no sé si en alguna cosa más. Pero si no lo han estado, ya lo estarán. Hombre, ¿recuerdas? Y por ir buscando ya un poco la línea final, que alguien
que alguien tan gracioso y tan cómico como tú hable tan serio es estupendo, porque cuentas un montón de cosas interesantes, pero haz un recuerdo, algún momento hilarante es decir, de las películas los conocemos, pero de los entresijos de la película, aparte de esa muerte de Arantxa Ezquerro, ¿qué te viene a la cabeza trabajando con esta gente? Digo porque es complicado. Yo que he trabajado con unos cuantos de ellos, el nivel de concentración en las grabaciones y rodajes tiene que ser siempre 100%, porque si vas al 90 te metes en el charco y te ríes. Entonces es complicado trabajar con estos fulanos. Alguna cosa se ha tenido que pasar. ¿Con los ZTAC en cuestión? No, con todos. Los ZTAC son como un ejército, ¿eh? Los ZTAC son absolutamente... se mueven como una especie de ente multiforme con chalecos entre humanista y humanoide, que verdaderamente son una máquina perfectamente engrasada para hacer realidad los sueños de mentes más o menos a veces fértiles, ¿no? De los que escribimos los guiones y tal, pero no, realmente sí, bueno, son muchas. El Fillmore, por ejemplo, trabajar con Fillmore pues entrar en ese complejo. Yo a veces tengo pesadillas de que me quedo atrapado en el cerebro de Gerald, ¿sabes? Y entonces dices, ¿cómo se sale de aquí? ¿No? Y es que no se sale. Una vez entras ya no sales. Eso es una cosa que... Y eso es un manantial de locura muy bien ordenada, por otra parte. Es un tío que se siente cómodo en su locura, claramente. Pero la verdad es que, hombre, uno intenta siempre generar una cierta joie de vivre, que diría un francés, en sus rodajes. Yo no creo en los rodajes o en las obras de teatro basadas en el terror. Esto que dicen que hay directores que conocemos algunos nombres, ¿no? Dicen que Oliver Stone es terriblemente ogro. Dice, yo no lo he visto nunca en acción. Pero yo creo siempre es bueno que haya una cierta joie de vivre en los rodajes, un cierto buen rollo, que nos riamos trabajando, tal cual. Y a la vez, pues hay que estar muy concentrados, como tú dices, ¿no? Y por ejemplo, el rodaje de Futbolísimos ahora se va a hacer la segunda parte, ¿no? Y todo el mundo quiere volver a estar. Y creo que conseguimos ese equilibrio en el que era todo un patio de colegio bastante grande. Jugábamos a esa coña de que los niños tenían que ser un poquito más adultos en pantalla y los adultos un poco más niños, ¿no? Y claro, juntar a todos estos, al Nacho Rubio, ayer, a la Carlota, a toda esta tribu, pues son todos tienes una facilidad con su niño interior. Entonces, de ahí, pues partos por doquier. Bueno, y es que casi que la subnormalidad más grande la hice yo es que no sé si nadie puede superar eso, sinceramente, porque fue una cagada tan gorda. Teníamos a un niño colgado de una lámpara y estaba acojonado completamente. Y tenía que darse una hostia contra un sofá que estaba lleno de plumas y tal. Bueno, y entonces el niño estaba así como un poco preocupado y estaba un poco paralizado, ¿no? Pablo Isabel, que era el actor que hacía de 8 en las novelas creadas estupendamente por Roberto Santiago, ¿no? Entonces me acuerdo que dije, bueno, pues vamos a rodar a este chico y vamos a desinhibirlo un poco, ¿no? Y la cosa fue que me puse a pegar gritos. Dije, vamos, Pablo, tú puedes hacerlo, tal cual, estás acojonado, sí, pero vas a disfrutar de caerte de esa puta lámpara, tal. Igual me pegó 30 segundos soltándole el rollo de la chaqueta metálica, tal, el speech motivacional, tal cual, y llega el chaval, se pone a pegar gritos, tal, lo hace de puta madre, tal, todos súper contentos. Y digo, qué bien, hemos conseguido el plano. Y el ayudante de dirección me dice, que era el hijo de Sancho Gracia, Rodolfo su hermano, sí. Rodrigo Sancho. Y digo, ¿qué tal? Bien, ¿no? El chaval se ha desinhibido y no sé cuántos. Y dice, sí, se ha desinhibido, ha quedado de puta madre. Simplemente hay que rodarlo. Porque es que realmente no es que no dijese acción, es que no estaba ni puesta la cámara. No, se puso a muerte al 100%. Entonces yo no sé si alguno de estos payasos vocacionales, a la vez cespianos y dueños de una excelente formación teatral y humana que hemos mencionado, puede superar un momento de retraso mental y emocional tan grande como el que tuve yo con ese chaval del que por otra parte sentimos siempre ya para toda la vida un nexo inquebrantable. No, es una familiaridad. Sí. Y por cierto, se nos ha sentado alguien en una silla, no sé si te has fijado. No está ahí, en realidad no está ahí. No está ahí. Sí. Yo estoy viendo que tenemos a alguien sentado aquí con nosotros. Pero en realidad no está ahí. ¿Tú lo conoces? Sí, he oído hablar de él, su trayectoria le precede. No sé el apellido, ahora no me Zapatieri o algo así. Sí. Zapatieri, de los Zapatieri. Sí. Félix Zapatieri. Sí. Bueno, lo que sea. Hace honor a su nombre, al de pila y al apellido, a los dos, porque efectivamente siempre se dice que los zapateros son excepcionalmente hábiles a la hora de perfilar los detalles de casi cualquier cosa, y lo yo que es Félix, porque es feliz. Yo siempre le veo feliz, siempre. Vamos a darle servicio. Dale servicio. Espacio de trabajo. Hemos parado para bocato.
Casa Grande. Sí, Ahí, en la caja de los chucos. en la planta de quemados. Silencio en set, por favor. Vale, chavales, prevenidos, que nos vamos. Grabo. Pues claro, chico para todo. Estamos grabando y... ¡acción! Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy. Aquí lo de lo que hablamos.